Escucha este dato. Una persona de 30 años, soltera, que herede 800.000 euros de su padre, no debe pagar nada por el impuesto de sucesiones ni en Galicia, ni en Cantabria, ni en Andalucía. En Madrid, en Murcia y en Extremadura, por ejemplo, debería pagar menos de 2.000 euros. En Asturias, en cambio, tendría que pagar más de 100.000 euros. ¿Por qué Asturias es la autonomía que pierde más población y la que tiene la peor evolución de su PIB? Porque el socialismo asturiano lleva años incentivando el éxodo. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy. Como siempre, con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales. Soy @DieBarceló, tanto en Twitter como en Instagram. Y me encuentras como Barceló y Asociados, tanto en YouTube como en Facebook, en Telegram y en LinkedIn. Si te suscribes al canal de Telegram Barceló y Asociados, podrás recibir todos los artículos que publico, como uno que publiqué hoy en Expansión y otro material. Lo primero que te quiero comentar de esta semana tiene que ver con la reforma de las pensiones, que como bien se ha dicho por ahí, en realidad es una reforma de las cotizaciones sociales, o incluso, mejor dicho todavía, una subida de las cotizaciones sociales. La primera trampa que hace el ministro Escrivá con esto es que presenta la reforma como pequeños porcentajes en plazos muy largos, como para dar la impresión de que estamos ante algo nimio, algo de poca monta, que va a favorecer el bienestar de todos. Entonces hablan, por ejemplo, del mecanismo de equidad intergeneracional, que a lo largo de 6 años va a pasar de solo 0,1 a 0,2% en el caso de los asalariados, o de 0,5 a 1% en el caso de los empleadores. Se crea un recargo de solidaridad que es del 1% y luego va a crecer a razón de 0,25% cada año, etcétera, etcétera. Dejando a un lado además la otra mentira de Escrivá, que hace pocos meses atrás decía que este mecanismo de equidad intergeneracional iba a durar simplemente 10 años y ahora ya dicen que va a quedar hasta 2050, estos porcentajes que te comento, aparentemente pequeñitos, de poca monta y en plazos muy largos, constituyen un verdadero sablazo en toda regla. ¿Por qué? Porque estas medidas le imponen al sector privado, es decir, a ti, una carga de 50.000 millones de euros en los próximos 10 años. Y esto ya no es una cuestión únicamente de las cuentas públicas, sino que las repercusiones pueden ir mucho más allá de los temas estrictamente de pensiones y laborales. Es un sablazo inasumible que no solo, no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones, como nos quieren hacer creer, sino que yo digo que es lo contrario. Estas medidas ponen aún más en duda la sostenibilidad del sistema. ¿Por qué? Porque hacen peligrar el empleo. Vamos por partes. Lo primero que hay que destacar es la facilidad con que el gobierno dispone de la propiedad privada, es decir, con la facilidad con que el gobierno dispone de lo nuestro. Sabemos que el que marca la agenda en este gobierno es Podemos, que es un partido comunista y por lo tanto desprecia la propiedad privada, excepto la de ellos. Podemos, que es el que marca la agenda, y Pedro Sánchez, que la asume como propia, actúan como si no existiera un derecho de propiedad, sino apenas un derecho de usufructo. Entonces, cada poco nos encontramos con que el gobierno decide qué parte adicional de nuestras rentas y patrimonios nos confisca. No porque sea algo habitual, hay que tomarlo como normal porque no es normal. De hecho, ya te comenté aquí que en enero
empezaron a regir 8 aumentos de impuestos. El plásticos de un solo uso, el nuevo régimen de cotización de autónomos, el impuesto a las eléctricas, a los bancos, etcétera, etcétera. No han pasado 3 meses y ya nos están planteando un nuevo sablazo para las próximas décadas. Es una cosa que realmente no resiste análisis. Ahora, segundo punto. Este gobierno llevó la presión tributaria al máximo histórico. Algunos la estiman en 42% del PIB, yo creo que puede ser un poco más, pero seamos, digamos, prudentes y tomemos ese 42%. Eso son 4 puntos más del PIB, más de impuestos que en el 2017. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno, que en el 2017 nos quitaba por todo concepto, no solo el gobierno nacional, sino también autonomías y ayuntamientos, 440 y pico de mil millones de euros, el año pasado nos quitó casi 560.000, es decir, 112.000 millones más. Cada año que está Sánchez en el gobierno nos quita 22.000 millones de euros más de nuestras rentas y patrimonios. Entonces, en ese contexto, es decir, en el contexto del gobierno que cobra más impuestos de la historia de España, no me parece razonable, y creo que coincidirás conmigo, en que se pretenda arreglar el problema de la seguridad social exclusivamente por el lado de los ingresos. Pero además hay otro tema, porque digamos, uno podría decir, a ver, señor Sánchez, señor Escrivá, ustedes nos están cobrando más impuestos que nunca, ¿no se les ocurre desviar una parte de todo eso que ya nos están confiscando para arreglar el problema de las pensiones? Pero además hay otro problema. ¿Por qué el problema de las pensiones se ha agravado? ¿Por qué hay que presentarle a Bruselas una reforma en este tema? Porque el gobierno no tuvo mejor idea que derogar las 2 medidas que ponían, o que mejor dicho, que solucionaban en gran medida este problema y que las había aprobado Rajoy. Uno es el factor de sostenibilidad, que yo sé que es un mecanismo antipático, pero era un mecanismo lúcido, porque iba reduciendo la pensión inicial a medida que se alargaba la esperanza de vida. Y la segunda derogación de Pedro Sánchez fue el índice de revalorización, que era un índice que permitió que las pensiones se revalorizaran el 0,25% anual a pesar de que había deflación en esos años. Y además era una fórmula que permitía que las pensiones crecieran incluso por encima de la inflación, no solo con el IPC, sino por encima. Pero claro, cuando el sistema estuviera con las cuentas saneadas, no en pleno déficit. Pero, como te digo, Sánchez se le ocurrió, derogó todo, decidió volver a aumentar las pensiones con el IPC, agrandó un agujero que ya era grande y ahora tiene que taparlo de alguna manera. Entonces, llega el momento de decirle a Bruselas cómo se va a tapar ese agujero y este gobierno no tiene otra respuesta más que la habitual, que es subiendo impuestos. Que la Comisión Europea puede aceptar este sablazo inasumible como un hito o como una reforma, cuando en verdad se trata, como te dije al principio, de una involución, confirmaría que ahora cualquier cosa se puede llamar reforma. El problema central de las pensiones en España es el siguiente. Cuando se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social en el 63, la esperanza de vida era de 72 años. Hoy la esperanza de vida es de 86. Es decir, cuando se armó el sistema de pensiones en la forma actual, bueno, hubo más reformas, pero digamos, básicamente en la forma actual, la idea era que la gente cobrara 7 años de pensión, se jubilaba a los 65 y se moría a los 72. Pero ahora, si se jubila a los 67, que todavía no se llegó a esa edad de jubilación, pero fallece a los 86, estaría cobrando 19 años. Entonces, el sistema estaba pensado para cobrar 7 años y ahora se cobra casi el triple.
con el agravante de que la proporción de los que están cobrando en el total de la población son mucho más que antes. Nos podemos poner como queramos, pero ese es el problema de base y eso se puede arreglar con más empleo, con mejores salarios que tienen que venir únicamente de la mano de una mayor productividad y recortando también el gasto. No se puede, o sea, no es justo, no podemos cargarle esta mochila de piedras a los chavales que están trabajando, a la gente que está trabajando, que tienen dificultades para llegar a fin de mes y sin embargo el gobierno les sube a todas las cotizaciones sociales para pagar unas pensiones que no podemos pagar. La economía no lo resiste, simplemente. Y esto lo entienden, los primeros que lo entienden son los propios pensionistas. Va a terminar pasando, ojalá que no, pero todos los días Pedro Sánchez y Escrivá actúan para que pase lo que pasó en Portugal y lo que pasó en Grecia. Es decir, que vengan la troika, o como se la quieran llamar en el futuro, y digan, señores, esto es inasumible, el IVA es el 23%, las pensiones se recortan un 20% y se arregla el problema del déficit. Entonces, ¿vamos a ser tan imbéciles los españoles de no arreglar estos problemas por nuestro propio criterio o vamos a tener que esperar a que estalle y que nos impongan una solución desde afuera? ¿Vamos a permitir que gente, digamos, temeraria en su forma de llevar la cosa pública siga gestionando las cosas públicas a partir del año que viene? ¿O vamos a decir, no, tenemos que tener gente en el gobierno con un poquito, no pido grandes cosas, con un poquito más de lucidez? Tú fíjate una cosa, en 21 de los 27 países de la Unión Europea, las cotizaciones sociales a cargo del empleador no superan el 25%. Está el caso extremo de Dinamarca, donde son cero, no existen las cotizaciones sociales, por eso es el país que tiene los salarios más altos de Europa. Pero en otros países son 12, 15, insisto, en 21 de los 27 no pasa del 25%. Yo tiendo a pensar que los países que están equivocados son los 3 que cobran 35 o más, que son Francia, España y Eslovaquia. En economía se puede hacer cualquier cosa menos magia. Y si tú al sector privado le quitas 50.000 millones de euros, las empresas no van a tener la misma cantidad de dinero que podrían tener para invertir, para crear empleo, para aumentar salarios, para innovar. Y si invierten menos, que va a ser el caso, van a estar en peores condiciones, por ejemplo, para internacionalizarse o para competir con productos importados. Y si los costes laborales, que ya son excesivos, se incrementan todavía más, les va a ser todavía más difícil retener talento y captar talento. Porque tú, imagínate un chico español que está haciendo un máster en Inglaterra. Y entonces una empresa española lo quiere contratar, pero también lo quiere contratar una empresa de Holanda. Bueno, si ese chico se va a Holanda, durante 10 años tiene una rebaja en el IRPF que le hace pagar una birria. En cambio aquí, no solo tendría que pagar un montón de IRPF, sino que además la empresa, si estamos hablando de un puesto cualificado, un puesto importante, con un salario importante, tendría que pagar el recargo de solidaridad, el mecanismo de equidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la empresa española, aunque quiera, simplemente los números no le van a dar y el chico se va a ir a Holanda, o a Irlanda, o a tantos otros países. El punto es que el Excel lo aguanta todo. Entonces el ministro Escrivá te puede presentar una planilla y él te dibuja un futuro fantástico de aquí al 2050 y todos felices. Pero yo te digo lo siguiente, esta es una reforma contraproducente. ¿Por qué? Porque si tú miras los números, ves que, por ejemplo, el año pasado, para crear cada empleo del sector privado, fue necesario que el sector privado invirtiera 380.000 euros. Pero resulta que el gobierno le va a quitar al sector privado 50.000 millones. ¿Y eso qué quiere decir? Que el sector privado, como va a disponer de 50.000 millones de euros menos, va a poder crear 130.000 empleos menos. Y si tú te pones a calcular
¿Cuánto se recaudaría por cotizaciones sociales, por IRPF, por IVA y por otros impuestos si se crearan esos 130.000 empleos? Llegas a la conclusión increíble de que los 50.000 millones que el gobierno nos confisca por un lado se pierden por otro lado, porque esos 130.000 empleos creados a lo largo de 10 años te generan también alrededor de 50.000 millones de euros de recaudación. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es confiscar por un lado, va a perder recaudación por otro, y en el camino va a dejar una economía con menos actividad, peores salarios, más gasto público y más deuda. Lo más triste de todo es que luego, cuando se vean los resultados lamentables, que Sánchez y Escrivá a saber dónde van a estar, porque con las pensiones el problema es que las cosas tardan mucho en verse, van a decir que no se podía saber. El segundo punto que te quiero comentar tiene que ver con que estuve hablando estos días de las ayudas a las familias numerosas. Y he escuchado tonterías de todo tipo. El gobierno de China es un gobierno totalitario, comunista, que limita la cantidad de hijos que se pueden tener. Lo han flexibilizado, pero digamos, básicamente ellos te dicen qué cantidad de hijos pueden tener. Imagínate que un gobierno te dijera que tendrías que tener 2 hijos. O sea, todos tienen que tener 2 hijos. Sería evidentemente algo tan inaceptable como lo que hace el gobierno chino, que limita el número de hijos. Bueno, para mí, chantajear a las familias para que tengan hijos es una medida que es de la misma naturaleza que la limitación a los hijos del gobierno chino o los premios a la maternidad que daba el nazismo para llenar a Alemania de gente aria. Yo creo que la decisión de tener hijos o no tenerlos es una decisión muy delicada, íntima, personal, que el gobierno no debe ni premiar ni castigar. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las ayudas a las familias numerosas por el solo hecho de serlos. Porque he escuchado a gente decir, no, es que el señor Osorio o la señora Mónica García tenían derecho a cobrar ese bono social por ser familia numerosa. Y yo digo, ¿qué es derecho en este caso? Derecho es que un grupo de políticos vota una ley que dice que se va a confiscar una cantidad del fruto del trabajo de una parte de la sociedad para dársela a otra parte de la sociedad. ¿Eso es derecho? Eso no es derecho. Eso es simplemente un poder confiscador que tiene el gobierno. Y si nosotros somos tan ingenuos de darle a eso categoría de derecho, lo único que estamos haciendo es darle al Estado un poder para hacer lo que quiera, para confiscarnos todo lo que quiera. Entonces no está bien que digamos que esta ayuda me está bien porque me gusta a mí, porque yo tengo 3 hijos, pero la otra que es para la ayuda para los peluqueros no me gusta porque yo no soy peluquero. No. Tenemos que ser coherentes en la defensa de la libertad y en la defensa de la propiedad privada. Estas subvenciones no tienen ningún sentido y desde mi punto de vista, las familias numerosas no tienen derecho, por el solo hecho de serlo, a cobrar ninguna ayuda particular. Entonces dirán, bueno, pero tienen muchos hijos, entonces hay que ayudarlos. Mire, en primer lugar, yo considero que hay que ser responsable. Si uno tiene más hijos de lo que puede financiar, evidentemente es un irresponsable. Entonces, incluso en ese caso estaría de acuerdo con que habría que ayudarlos, pero no a los padres, sino para que los hijos no paguen por la irresponsabilidad de los padres. Pero también se dice la torpeza de que las familias numerosas lo hacen por una cuestión de generosidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente que tiene un hijo son insolidarios? ¿Son egoístas? ¿Son gente con una conducta antisocial?
¿Qué familia decide tener 3 hijos por generosidad social? Por favor. Otra estupidez que se escucha decir es que las familias numerosas tienen muchos hijos que pagarán las pensiones del futuro. Eso es mentira. Es mentira porque, para empezar, las cotizaciones de hoy se gastan hoy. No se acumula nada, no queda nada para mañana. Todo lo que se recaudó de cotizaciones ni siquiera alcanza para pagar las pensiones de hoy. Por eso el sistema está en déficit. Y además no olvidemos otra cosa. Habría que hacer la cuenta, pero, por ejemplo, los hijos de familias numerosas van a la universidad completamente gratis. Entonces, si uno va sumando todas las ayudas y todos los beneficios, yo no sé cuál es el resultado neto. A mí me da la impresión de que la gente de familias numerosas termina siendo receptora neta de ayudas y no que quede un saldo para pagar las pensiones de nadie. Pero, en cualquier caso, insisto, que una persona de alto patrimonio reciba una ayuda solo por tener 3 o 4 o 5 hijos me parece una barbaridad. Todo esto se solucionaría de una manera muy simple, poniendo en práctica el impuesto negativo sobre la renta. Entonces, si una familia tenga 1, 0 o 14 hijos, no alcanza a un determinado nivel de renta, obviamente ajustado por la cantidad de gente que conforman el núcleo familiar, recibiría automáticamente una compensación. Pero que haya gente inteligente defendiendo que una persona con un buen salario tiene derecho a recibir un bono social porque tiene 4 hijos, me parece simplemente una estupidez. O sea, es absolutamente indefendible. Pero lo más peligroso es que va en contra de la libertad, porque es darle vía libre al gobierno para que ataque la propiedad privada de la sociedad con cualquier excusa. Y eso no puede ser. Cada vez que alguien te diga que las ayudas a la natalidad son algo que van por el bien común, etcétera, tú recuerda que Hitler daba premios a las madres que tenían mayor cantidad de hijos. Entonces, a mí cada vez que me hablan de ayudas a la natalidad me corre un frío por la espalda, porque considero que son inmorales y son chantajes que en situaciones en que el Estado no tiene por qué meterse. Es una cuestión íntima y corresponde a la individualidad de cada uno. Y está tan bien aquel que decide no tener hijos como aquel que decide tener 8. Y yo los respeto a los dos, pero no me hagan pagar la cuenta, porque cada uno tiene que pechugar con sus propias decisiones. Y repito, si hay un problema y esos chicos que ya de por sí tendrían derecho a educación gratuita, a sanidad gratuita, bueno, gratuita ya sabemos que no hay nada, pero digamos, para entendernos, si aún en ese caso esa familia tuviera dificultades económicas, estoy dispuesto a que el resto de la sociedad les ayude, pero no por la irresponsabilidad del padre, sino para que un inocente no sea castigado por la irresponsabilidad de sus progenitores. Y la tercera cosa que te quiero comentar rápidamente tiene que ver con la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo. El tipo del 3,5% que es ahora es el más alto desde octubre de 2008. Tú piensa una cosa, hace un año el tipo del Banco Central Europeo era 0 y ahora es 3,5. Por lo tanto, esta subida de 3,5 puntos porcentuales en un año es la mayor, o sea, es el mayor incremento desde agosto del 89. 89, 99, 2009, 2019, en 34 años. Es el mayor incremento en 34 años. Pero claro, en aquellos años, en el 89, el MIBOR, porque no existía el Euribor, era el MIBOR, el de Madrid, rondaba el 15. Por lo tanto, que te pase el tipo de interés de 12,5 a 15 es mucho menos gravoso que pase de 0 a 3,5. En el 89, el MIBOR, como te acabo de decir, era 15. Pero ¿sabes cuánto era la inflación? Era menos de 7.
Es decir, el tipo de interés era más del doble, porque se estaba intentando refrenar la inflación. Ahora, el tipo de interés es de 3,5, pero el IPC de la zona euro ha subido 8,5. O sea, el tipo de interés es menos de la mitad que la inflación. Y con la inflación pasa como cuando vas en coche. Si tú vas a 40 kilómetros por hora y quieres frenar, vale con que pises el freno un poco nomás. Pero si vas a 150, tienes que apretarlo mucho más fuerte. Bueno, esto es lo mismo. Si tú quieres bajar una inflación de 3 a 2, vale con que subas el tipo de interés a lo mejor 1 punto, 2 puntos. Pero cuando tienes la inflación en casi 9%, tienes que ir mucho más fuerte. Por lo tanto, lo que te quiero decir con esto es que las perspectivas es que el tipo de interés siga subiendo, tiene que seguir subiendo. Porque aunque podemos esperar que la inflación baje un poco por el efecto escalón, es decir, porque ya en marzo del año pasado la inflación estaba disparada, entonces por el simple hecho de compararse con una base mayor, la inflación se va a empezar a moderar. Pongamos que caiga 2 puntos, 3 puntos, hasta 5 o 6%, pero el tipo de interés es 3,5%. El tipo de interés tendría que ir tranquilamente al 6%. Tú fíjate, en los 20 años, del 87 al 2007, en España el IPC fue 4% anual de media. Y el MIBOR barra Euribor fue de media 7,3%. Es decir, era una situación lógica en la que el tipo de interés era 3 puntos mayor que la inflación, porque eso fomenta el ahorro, fomenta la acumulación, hace que las inversiones sean mucho más responsables y más cuidadosas, etc. En cambio, desde el 2008 hasta el 2022, la inflación en España fue 1,7 de media. Hubo menos inflación, la mitad que en el periodo anterior. Pero ¿sabes cuál fue el tipo de interés? 0,4 de media. Es ridículo. Entonces, esto de tener el tipo de interés por debajo de la inflación es lo que generó en España una burbuja de crédito que después, alentada por el gasto público y la falta de reformas de Zapatero, terminó como terminó. Y el Banco Central Europeo todavía no salió de esa trampa que ellos mismos crearon con su política irresponsable de emitir dinero como si no hubiera un mañana. Entonces, simplemente, antes de hacer la pausa, recordar, el Banco Central Europeo nos metió en un berenjenal por seguir sus políticas intervencionistas y keynesianas caducas y equivocadas. Y ahora Lagarde habla como si fuese la mayor, digamos, defensora de la estabilidad de precios, cuando es en la práctica como un bombero pirómano. Esta inflación la generó la emisión descontrolada que ella misma alentó. Por lo tanto, en realidad, como ya te comenté alguna vez, lo que correspondería es que tanto Christine Lagarde como todos los que forman la cúpula del Banco Central Europeo deberían pedir perdón e irse a su casa y pasar al olvido, porque lo que han hecho es arruinar y derretir el valor del salario y de los ahorros y de las pensiones de cientos de millones de personas en el continente.